3 días antes de que mataran al Mencho, el coordinador de seguridad de Jalisco dijo a la agencia AFP que Guadalajara está en paz. 3 días. 72 horas después, esa ciudad, en paz, tenía bloqueos en más de 20 municipios, vehículos incendiados en carreteras, ataques a gasolineras, bancos y comercios saqueados, partidos de fútbol suspendidos, escuelas cerradas y 25 elementos de la Guardia Nacional muertos. Y a menos de 3 meses de que esa misma ciudad reciba a millones de turistas, a selecciones de todo el mundo, a mandatarios, a la FIFA y a las cámaras del planeta entero para la Copa del Mundo 2026, el gobierno de México presentó un plan de seguridad del que casi nadie está hablando con la profundidad que merece. Se llama Plan Kukulcán, y lo que contiene es una operación militar disfrazada de seguridad deportiva. Si este tema te parece importante, dale like ahora mismo. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho y activa la campana. Si estás en el celular, junto al like vas a encontrar el botón de hype. Presiónalo porque nos ayuda a que este contenido llegue a más personas. Lo que te voy a contar en los próximos minutos no es un resumen de prensa. Es un análisis de lo que realmente implica blindar un mundial en un país donde el cártel más poderoso del continente acaba de cambiar de líder. Empecemos por lo básico para dimensionar lo que está en juego. El Mundial de Fútbol 2026 será el primero en la historia con 48 selecciones participantes, 16 más que en ediciones anteriores, lo que significa más delegaciones, más aficionados, más logística y más superficie de ataque potencial para cualquier amenaza. Se jugará en 3 países simultáneamente: Estados Unidos con 11 sedes, México con 3 y Canadá con 2. México recibirá partidos en la Ciudad de México, en Monterrey y en Guadalajara. La inauguración será el 11 de junio en el Estadio Azteca de la capital, un evento que se estima será visto por más de 1.500 millones de personas en televisión alrededor del mundo. Y Guadalajara, en el Estadio Akron de Zapopan, recibirá 4 partidos de fase de grupos, incluyendo México contra Corea del Sur el 18 de junio, Colombia contra un equipo del repechaje el 23 de junio, y el más esperado de todos los que se jugarán en suelo jalisciense, Uruguay contra España el 26 de junio. Se esperan aproximadamente 5.5 millones de visitantes en total a México durante el periodo del torneo, y las autoridades de Jalisco estiman que 3 millones llegarán específicamente a su estado. 3 millones de personas en un estado que hace apenas un mes vivió la peor ola de violencia de su historia reciente. Esa es la ecuación que Harfuch tiene que resolver, y ahí está el problema. Porque Jalisco no es cualquier estado. Es la cuna del CJNG, el Cártel Jalisco Nueva Generación, la organización criminal más poderosa de México y una de las más grandes del mundo. Es donde nació, creció y operó Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho, durante más de una década como el narcotraficante más buscado del continente. Es donde fue abatido el 22 de febrero de 2026 en un operativo de fuerzas especiales que usó inteligencia de la CIA y un dron Predator para ubicarlo. Es donde el Estadio Akron, la sede mundialista, se encuentra en Zapopan, un municipio donde, según la Silla Rota, la Fiscalía Estatal encontró propiedades vinculadas a actividades criminales a menos de 2 kilómetros del estadio. 2 kilómetros. Eso es lo que separa el fútbol del narco en Guadalajara. Y es donde ahora opera el 03, Juan Carlos Valencia González, el nuevo líder del CJNG, ciudadano estadounidense nacido en Santa Ana, California, desde algún punto de la Sierra de los Altos de Jalisco. Según fuentes de inteligencia, Jalisco tiene más de 12.500 personas desaparecidas según cifras oficiales. Más de la mitad de esos casos corresponden a Guadalajara y su zona metropolitana. El CJNG tiene presencia dominante en al menos 22 estados del país y opera en más de 30 países fuera de México. Y sus ingresos anuales se calculan en miles de millones de dólares provenientes del tráfico de cocaína, metanfetamina, fentanilo, robo de combustible, extorsión y fraudes inmobiliarios.
Organizar un mundial en Jalisco en 2026 es como organizar los Juegos Olímpicos en Medellín en los años 90 o un campeonato deportivo en Kabul en la década pasada. No es imposible, pero requiere un nivel de preparación que va mucho más allá de lo deportivo. Requiere una operación militar encubierta dentro de un evento civil. Y eso es exactamente lo que García Harfuch presentó el 6 de marzo. Pero antes de contarte los detalles del plan, necesitas entender qué pasó cuando mataron al Mencho y por qué esos eventos son la verdadera medida de lo que puede salir mal durante el Mundial. Porque lo que ocurrió el 22 de febrero no fue simplemente violencia. Fue una demostración coordinada de poder paramilitar que reveló la capacidad del CJNG para paralizar no solo un estado, sino media república en cuestión de horas. La presidenta Sheinbaum, 2 días después de la muerte del Mencho, con Jalisco aún humeando, dijo frente a las cámaras que había todas las garantías para el Mundial y ningún riesgo para los visitantes. Fue una declaración que muchos analistas recibieron con escepticismo, porque las calles de Guadalajara estaban semivacías, los comercios cerrados, las escuelas suspendidas, y los periódicos del mundo publicaban fotos de vehículos en llamas y soldados patrullando barrios residenciales. Decir ningún riesgo con ese telón de fondo fue un acto de fe política más que una evaluación objetiva de seguridad, pero también fue una declaración necesaria. Porque si la presidenta de México dice que hay riesgo para el Mundial, al día siguiente la FIFA podría revocar la sede. Y perder el Mundial sería una humillación nacional de proporciones históricas que ningún gobierno podría sobrevivir políticamente. Cuando las fuerzas especiales abatieron al Mencho en Tapalpa, la reacción del cártel fue inmediata y reveló una capacidad de movilización que debería quitarle el sueño a cualquier responsable de seguridad. En cuestión de horas, narcobloqueos aparecieron en más de 20 municipios de Jalisco. Grupos armados del CJNG quemaron camiones de carga en las principales carreteras del estado, cerrando las vías de acceso a Guadalajara. Atacaron gasolineras, saquearon bancos y comercios. Dispararon contra instalaciones de la Guardia Nacional. Y esto no se quedó en Jalisco. La violencia se extendió a Nayarit, Guanajuato, Michoacán, Oaxaca, Querétaro y otros estados, demostrando que el CJNG puede activar células en media república con una sola orden. En Zapopan, el municipio donde está el Estadio Akron, la sede mundialista, hubo enfrentamientos armados a poca distancia del recinto. En Puerto Vallarta, uno de los destinos turísticos más visitados por norteamericanos y canadienses, se reportaron incidentes que generaron alarma entre los miles de turistas que estaban de vacaciones. La AFP reportó que la FIFA declinó hacer comentarios sobre la seguridad en la sede cuando se le preguntó directamente. Eso en sí mismo es una señal. Cuando la FIFA se queda callada, es porque no tiene nada bueno que decir. Las imágenes le dieron la vuelta al mundo. Jugadoras de un partido de la Liga Femenina Mexicana entre Necaxa y Querétaro corrieron despavoridas hacia los vestidores tras escuchar detonaciones a las afueras del estadio. Esa imagen, mujeres deportistas huyendo de balazos en un estadio de fútbol, fue reproducida por medios de todo el planeta y se convirtió en el símbolo de la vulnerabilidad de México como sede mundialista. Turistas entraron en pánico en el aeropuerto de Guadalajara cuando se reportaron bloqueos en las vías de acceso. Comercios cerraron por días. Las calles quedaron semivacías en la segunda ciudad más grande del país. Las clases fueron suspendidas en Jalisco y en una decena de estados adicionales. La operación militar que mató al Mencho y la respuesta violenta del CJNG dejaron, según cifras de la Secretaría de Seguridad citadas por la agencia china Xinhua, la BBC de Londres y múltiples agencias estadounidenses, al menos 62 muertos, incluyendo los 25 guardias nacionales asesinados en emboscadas y ataques coordinados. 62 muertos en 3 días. En un estado que va a recibir 3 millones de turistas para el Mundial. Esos 3 días de caos demostraron algo que el gobierno no puede ignorar ni minimizar. El CJNG tiene capacidad para desestabilizar a Jalisco y por extensión a México con una sola orden transmitida por radio. Y la pregunta que nadie en el gobierno quiere responder, pero que todo analista de seguridad se hace en privado es esta.
Si eso puede pasar por la muerte de un líder, ¿qué podría pasar si alguien dentro del cártel decide usar el mundial como plataforma de presión? No estamos hablando necesariamente de un ataque directo contra el torneo. Estamos hablando de la posibilidad de que una facción rebelde del CJNG, en medio de una disputa sucesoria, decida montar narcobloqueos o generar violencia durante un partido simplemente para enviar un mensaje al gobierno. No nos ignoren. Aquí seguimos. Y eso, en una ciudad llena de turistas y cámaras internacionales, sería una catástrofe de imagen de proporciones incalculables. Eso es exactamente lo que el Plan Kukulkan intenta prevenir. Y en un momento te voy a explicar cómo funciona ese plan por dentro, con detalles que no vas a encontrar en otro lado. Pero primero quiero que pienses algo. ¿Tú irías al Mundial en Guadalajara sabiendo lo que pasó hace un mes? ¿Crees que 100,000 elementos de seguridad son suficientes para garantizar que 3 millones de turistas estén a salvo en un estado donde el cártel más poderoso del continente opera desde la sierra? Déjamelo en los comentarios porque quiero saber qué piensa la gente que vive esto desde dentro, no desde una oficina en Zúrich. Y si este contenido te parece importante, dale like, suscríbete si aún no lo has hecho y dale al hype en el celular. El 6 de marzo de 2026, Omar García Harfuch presentó el Plan Kukulkan en la conferencia matutina de la presidenta Sheinbaum, transmitida desde la 15ª Zona Militar en Zapopan, Jalisco. No fue casualidad que eligiera Zapopan. Es el municipio donde está el Estadio Akron, y es el municipio donde hubo enfrentamientos armados después de la muerte del Mencho. El mensaje era simbólico. Estamos aquí, en la zona cero, y esto es lo que vamos a hacer. El nombre del plan tampoco es casual. Kukulkan es la serpiente emplumada de la mitología maya. Simboliza la unión entre tierra, cielo y agua, y representa sabiduría, poder y los ciclos que se renuevan. En un país donde los símbolos pesan tanto como las acciones, llamar así al operativo es una declaración de intenciones. México se reinventa para este evento, y lo hace con todo lo que tiene. Los números son impresionantes. El Plan Kukulkan desplegará 99,388 elementos de seguridad. Casi 100,000 personas dedicadas exclusivamente a proteger 3 ciudades durante un torneo de fútbol. Para que dimensiones esa cifra, es más personal del que tienen los ejércitos de la mayoría de los países de América Latina. El desglose es el siguiente: 20,734 efectivos de las Fuerzas Armadas, principalmente Guardia Nacional, Ejército y Marina. 50 y 8,654 policías de seguridad pública federal, estatal y municipal, y 20,000 elementos de seguridad privada. La distribución por sede es reveladora: 52,754 en la Ciudad de México, 17,268 en Guadalajara, 15,142 en Monterrey y 14,224 en sedes alternas donde se concentrarán las selecciones para entrenar. Pero los números no cuentan toda la historia. Lo que realmente hace diferente al Plan Kukulkan es su arquitectura operativa. Y aquí es donde la cosa se pone seria de verdad. ¿Sabías que el gobierno va a crear 3 zonas de vigilancia aérea exclusiva que se publicarán en el Diario Oficial de la Federación mediante un acuerdo presidencial? Es decir, durante el Mundial, el espacio aéreo sobre las 3 ciudades sede será, en términos prácticos, militarizado. No va a ser una zona de vuelo restringida como las que se declaran durante un desfile militar o una ceremonia de Estado. Va a ser una zona de vigilancia permanente con capacidad de intercepción activa. La defensa aérea se organizará en 5 capas. Aviones interceptores 6, que son turbohélices de entrenamiento militar adaptados para misiones de patrullaje e intercepción a baja y media altitud. Helicópteros UH-60 Black Hawk, los mismos que usa el ejército estadounidense, capaces de transportar tropas de asalto en minutos a cualquier punto de las ciudades sede. Aeronaves King Air en alerta permanente, equipadas con radares bidimensionales que pueden escanear amplias áreas del territorio y detectar movimientos aéreos no autorizados. 33 drones de vigilancia y monitoreo que proporcionarán imágenes en tiempo real a los centros de comando. Y sistemas antidrones, la tecnología más reciente en la panoplia militar mexicana, capaces de detectar
rastrear y neutralizar cualquier aeronave no tripulada que no esté en una lista blanca previamente autorizada. El general Villalbazo fue explícito al respecto. Advirtió públicamente a los aficionados que tengan drones personales que se abstengan de volarlos durante el Mundial si no están registrados en la lista blanca. No fue una sugerencia cortés, fue una advertencia militar. Si un dron no autorizado se acerca a un estadio durante un partido, será derribado. Así de simple. Y la razón es obvia. En conflictos recientes alrededor del mundo, los drones comerciales han sido usados como armas improvisadas, cargados con explosivos o sustancias tóxicas. El CJNG tiene experiencia documentada en el uso de drones. En enfrentamientos previos en Michoacán y Jalisco, el cártel ha utilizado drones para vigilar movimientos militares y, según reportes, para lanzar artefactos explosivos sobre posiciones enemigas. Esa capacidad es la que el sistema antidrones del Plan Kukulcán busca neutralizar, y hay algo más. Antes de que llegue un solo turista a cualquier estadio, hotel o zona de concentración, entrarán equipos especializados de la Secretaría de la Defensa Nacional para realizar lo que se llama barridos QBRN. Sustancias químicas, agentes biológicos, materiales radiológicos, amenazas nucleares y antiexplosivos. También harán barridos electrónicos de microfonía para detectar dispositivos de espionaje. Esto no es seguridad deportiva convencional. Esto es protocolo antiterrorista. El mismo tipo de operaciones que se realizan antes de una cumbre del G7 o antes de una visita presidencial en zona de conflicto. Y se va a hacer en cada estadio, en cada hotel de concentración, en cada zona de FanFest y en cada aeropuerto. La operación de vigilancia en el terreno se basa en lo que llaman cinturones de seguridad. Es un concepto que se aplica normalmente en zonas de conflicto militar, no en eventos deportivos, lo cual dice mucho sobre cómo el gobierno de México percibe realmente la amenaza. Cada punto estratégico, sea un estadio, un aeropuerto, un hotel de concentración de selecciones o una zona de FanFest donde se congregarán miles de aficionados, tendrá 4 anillos concéntricos de protección. El primero es el de seguridad inmediata, el más cercano al punto protegido, con agentes de la SSPC y policías especializados que controlan accesos, realizan inspecciones y monitorean comportamiento sospechoso. El segundo es el cinturón de seguridad mediata a mayor distancia, con Guardia Nacional desplegada en perímetros más amplios que controlan las vías de acceso. El tercero es el lejano, con presencia del ejército como fuerza de refuerzo terrestre posicionada en puntos estratégicos, lista para moverse en minutos. Y el cuarto es el de reserva, con tropas adicionales en bases cercanas que pueden desplegarse para reforzar cualquiera de los otros 3 anillos en caso de emergencia mayor. Es un modelo militar clásico de defensa en profundidad. El mismo principio que usan los ejércitos para proteger instalaciones críticas en zonas de guerra, adaptado a un evento deportivo civil. Si alguien logra pasar el primer anillo, se encontrará con el segundo, y si pasa ese, con el tercero. Es redundancia planificada. Cada capa existe para compensar las fallas de la capa anterior, y hay algo que pocas personas fuera del ámbito militar entienden, pero que revela la verdadera naturaleza de este operativo. Antes de que llegue un solo turista a cualquier estadio o zona de concentración, entrarán equipos especializados de la Sedena para realizar lo que se llama barridos QBRN, inspecciones de sustancias químicas, agentes biológicos, materiales radiológicos, amenazas nucleares y antiexplosivos. También harán barridos electrónicos de microfonía para detectar dispositivos de espionaje. Los barridos QBRN son los mismos que se realizan antes de una cumbre del G7 o antes de una visita presidencial en zona de conflicto. Son protocolos antiterroristas de máximo nivel y se van a implementar en cada estadio, en cada hotel, en cada aeropuerto de las 3 ciudades sede. Eso no es seguridad deportiva convencional. Eso es prepararse para un escenario de guerra. El plan también incluye 224 aeronaves tácticas, 2.100 vehículos militares del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional, 378 vehículos civiles para integrar las escoltas de mandatarios y delegaciones deportivas y 188 binomios canófilos, es decir,
equipos de perros entrenados especializados en detección de explosivos y narcóticos. 8,000 elementos ya iniciaron desde enero un adiestramiento especializado que incluye control de multitudes, reacciones tácticas ante amenazas activas, integración de escoltas, manejo ofensivo y defensivo de vehículos y medicina táctica de emergencia. Y a mediados de marzo se realizó un ejercicio militar en territorio y tiempo real, un simulacro a escala completa con todas las dependencias involucradas. Es decir, ensayaron una crisis real antes de que ocurra una crisis real. Dale like si este contenido te está sirviendo y suscríbete si aún no lo has hecho. Dale al hype en el celular, porque lo que viene ahora es la parte que ningún otro medio te está contando. La dimensión marítima. Nadie habla de esto, pero es fundamental para entender la escala total del Plan Kukulcán. El almirante Ramón Lara Romero, comandante de la Fuerza de Tarea Mundial 2026 de la Marina, explicó que se protegerán puertos y aguas territoriales del mar Mexicano durante todo el periodo del torneo. En el litoral del Golfo, los puertos de Altamira y Tampico en Tamaulipas, Veracruz y Quintana Roo estarán bajo vigilancia naval reforzada, con embarcaciones de patrullaje y monitoreo satelital. En el Pacífico, la misma cobertura se extenderá a los puertos de Manzanillo, que es el principal punto de entrada de precursores químicos para la fabricación de fentanilo, y a Lázaro Cárdenas, históricamente vinculado al tráfico de drogas del CJNG. Y la región naval central estará a cargo del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y del Aeropuerto Internacional de Toluca. ¿Por qué la Marina custodia aeropuertos? Porque en la lógica del Plan Kukulcán, la seguridad no se divide por tipo de amenaza, sino por zona geográfica. Cada sector del país tiene un mando militar asignado que responde por todo lo que pasa en ese territorio, sea en tierra, mar o aire. Es una doctrina de responsabilidad territorial total, donde cada comandante responde por su zona como si fuera una zona de guerra, y en cierto sentido lo es. Y la cooperación internacional. El Plan Kukulcán contempla mecanismos de coordinación con Estados Unidos, Canadá, la FIFA e Interpol. No se trata solo de intercambiar información. Se trata de homologar protocolos de seguridad entre 3 países que van a recibir simultáneamente a aficionados que cruzarán fronteras durante el torneo. Un hincha que sale de un partido en Houston puede volar a Guadalajara al día siguiente para ver otro partido. Las bases de datos tienen que estar conectadas, las alertas tienen que ser compartidas en tiempo real. Y los protocolos de respuesta ante una crisis tienen que ser compatibles entre las fuerzas de seguridad de los 3 países. Es una operación logística de una complejidad que México nunca ha enfrentado. A nivel estatal, Jalisco también está reforzando su infraestructura. Las cámaras de videovigilancia en la zona metropolitana de Guadalajara aumentarán de 7,000 a 13,000, casi el doble. El Centro de Monitoreo y Emergencias de Zapopan, ubicado cerca del Estadio Akron, incorporará sistemas de videovigilancia con inteligencia artificial capaces de identificar comportamientos sospechosos en tiempo real. Se desplegarán drones propios del gobierno estatal e inhibidores de aeronaves no tripuladas para complementar los sistemas federales. Y hay un detalle que pasó desapercibido en la cobertura mediática. El gobierno de Jalisco ya había deportado a ciudadanos colombianos que llegaron al estado sin justificación clara. Según Roberto Alarcón, coordinador de seguridad estatal, estos individuos no acreditaban el motivo de su presencia, y se detectó que algunos buscaban reclutarse con los cárteles. Dijo textualmente que estos individuos aprovecharán paquetes turísticos y todo para, entre ellos, meterse. Es decir, las autoridades ya identificaron que el crimen organizado podría usar el flujo masivo de turistas del Mundial como cobertura para introducir operadores, sicarios o cargas ilegales. 3 millones de turistas entrando a Jalisco, cientos de vuelos diarios, miles de maletas. ¿Cuántas de esas personas no son turistas? ¿Cuántas maletas no llevan ropa? Pero aquí viene la tensión que nadie quiere nombrar en voz alta. Todo este despliegue, estos 100,000 elementos, estas 24 aeronaves, estos barridos antiterroristas, ocurren en un estado donde la amenaza no es hipotética, es real, documentada y reciente.
El 22 de febrero demostró que el CJNG puede paralizar Jalisco en horas. Y la sucesión del Mencho añade una variable de incertidumbre que ningún plan de seguridad puede eliminar completamente. Nathan Jones, académico especializado en cárteles mexicanos, ofrece un dato que puede tranquilizar o preocupar, dependiendo de cómo lo leas. Dice que la violencia reactiva tras la caída de un líder narco suele durar de 3 a 4 días como respuesta automatizada. Es decir, lo que pasó el 22 de febrero fue una reacción programada, un protocolo del cártel que se activa automáticamente cuando cae el jefe. Si eso es correcto, para junio esa ola reactiva debería haberse agotado hace mucho. Pero Jones advierte que la incógnita real no es la reacción inmediata, sino la estabilidad de la sucesión a mediano plazo. Si el 03 consolida su poder y mantiene la cohesión del cártel, es posible que el CJNG decida no interferir con el Mundial por una razón puramente pragmática. La violencia durante un evento global atraería una presión militar y diplomática que no les conviene. Los cárteles son organizaciones criminales, sí, pero también son organizaciones racionales. Generar caos durante el Mundial sería declarar la guerra al Estado mexicano con los ojos del mundo encima. Ningún negocio sobrevive a esa exposición. Pero si la sucesión se fractura, si el jardinero o el R deciden actuar por su cuenta, los cálculos cambian completamente. Un lugarteniente rebelde que quiere demostrar poder no piensa en consecuencias internacionales. Piensa en territorio, en controlar calles, en enviar un mensaje a sus rivales internos. Y ese tipo de violencia, la que no responde a una lógica estratégica sino a una disputa interna, es la más difícil de predecir y de contener. Ahora hablemos de lo que le preocupa al general Villalbazo y que expresó públicamente. Dijo que hay 2 retos principales: mostrar un México confiable, seguro y organizado ante la comunidad internacional, y tener la capacidad de hacer frente a los antagonismos que atenten contra la seguridad nacional. Esa palabra, antagonismos, es un eufemismo militar para decir crimen organizado. Y el hecho de que un general de las Fuerzas Armadas la use en una presentación sobre un torneo de fútbol dice todo sobre la naturaleza real de este operativo. No es seguridad deportiva, es seguridad nacional con cobertura deportiva. La diferencia no es semántica, es operativa. Cuando un operativo se clasifica como seguridad nacional, los recursos son ilimitados, los protocolos son más agresivos y la cadena de mando se acorta. Las decisiones las toman generales, no comisarios de policía, y piensa en lo que está en juego en términos concretos. La selección de México jugará frente a Corea del Sur el 18 de junio en el Estadio Akron de Guadalajara. Colombia se enfrentará a un rival del repechaje el 23 de junio en el mismo estadio. Y el 26 de junio, Uruguay contra España. 4 partidos en Guadalajara. 4 días en los que decenas de miles de aficionados de al menos 6 países diferentes van a llenar un estadio ubicado en Zapopan, a poca distancia de zonas donde el CJNG tiene influencia directa. Pero no solo Guadalajara recibe selecciones. Las sedes alternas, donde los equipos se concentrarán para sus entrenamientos entre partidos, también estarán bajo protección del Plan Kukulcán. La selección de Uruguay eligió Quintana Roo como sitio de concentración, el mismo estado donde Harfuch presentó cifras récord de reducción de violencia y donde fue capturado el griego, un traficante de armas buscado por Interpol y Europol. 7 agrupamientos conjuntos, 1 por cada sede alterna, se desplegarán específicamente para proteger a las delegaciones deportivas durante sus entrenamientos. Los gobiernos de España, Uruguay, Colombia y Corea del Sur ya preguntaron sobre las condiciones de seguridad para sus elecciones. Esas preguntas, que se hacen por canales diplomáticos, no son de cortesía. Son evaluaciones reales de riesgo que pueden llevar a un país a retirar a su selección de una sede si consideran que las garantías no son suficientes. Hasta ahora, ningún país ha pedido cambio de sede. Pero la pregunta sigue flotando. Y los murciélagos. Esta parte de la historia es quizás la más cinematográfica de todas. La unidad de fuerzas especiales del ejército que mató al Mencho, los mismos soldados que irrumpieron en la cabaña de Tapalpa con fusiles M4, visores térmicos y bombas aturdidoras,
Ahora se entrena específicamente para el Mundial. The Associated Press tuvo acceso exclusivo a uno de sus ejercicios en la base de Temamatla, Estado de México, donde realizaron un simulacro de combate al terrorismo que incluyó un escenario completo. Rescate de rehenes en un edificio tomado por agresores armados. 11 elementos de la unidad, protegidos con chalecos y cascos antibalas, avanzaron entre calles simuladas en formación táctica. Lanzaron una bomba de humo blanco para cubrir su aproximación. Se posicionaron en un costado de la entrada del edificio. Uno de los soldados lanzó una bomba aturdidora al interior. Y en cuestión de segundos, el grupo irrumpió, neutralizó la amenaza y rescató al civil, que fue evacuado en una camioneta blindada. Todo en minutos, sin un solo error visible. El teniente Vega, uno de los integrantes que habló en condición de anonimato y con el rostro cubierto por seguridad, dijo que ganarse la boina no es cualquier cosa y que permanecer dentro del cuerpo exige esfuerzos tanto físicos como mentales y psicológicos que nos ponen a prueba constantemente. El cuerpo de los murciélagos, integrado por unos 2,000 elementos que operan bajo estrictos protocolos de secrecía, donde cada soldado elige un alias y un número en lugar de usar su nombre real, estará disponible como fuerza de reacción inmediata durante el torneo. Es decir, los mismos soldados que rastrearon al Mencho por la Sierra de Jalisco, los mismos que entraron al condominio donde se escondía el narcotraficante más buscado del continente, los mismos que perdieron a 3 compañeros en esa operación podrían ser los que respondan a un incidente en el Estadio Akron, o en el Azteca, o en el BBVA de Monterrey. La misma unidad, las mismas tácticas, el mismo nivel de entrenamiento. Diferente objetivo, en lugar de un capo, proteger a 3 millones de turistas. Hay un detalle adicional que revela la magnitud de lo que se prepara. Los murciélagos no solo entrenan combate antiterrorista, también entrenan en alta montaña, a más de 4,000 metros de altitud en el volcán Iztaccíhuatl, a temperaturas bajo cero. Ese entrenamiento en condiciones extremas tiene un propósito específico para el Mundial: garantizar que la unidad pueda operar en cualquier terreno y condición climática dentro de las sedes. La Ciudad de México está a 2,200 metros de altitud. Guadalajara puede tener temperaturas de más de 35 grados en junio, y un operativo de crisis no espera al clima ideal. Los murciélagos se preparan para actuar en cualquier escenario, a cualquier hora, en cualquier condición. Esa es la fuerza que Harfuch tiene como carta final, pero hay una dimensión del plan Kukulcán que va más allá de los soldados, los drones y los protocolos antiterroristas: la dimensión humana. Porque Guadalajara no es solo una sede mundialista con un estadio moderno y restaurantes de moda, es una ciudad herida con 12,575 personas desaparecidas, según cifras oficiales. Más de la mitad de esos casos corresponden a la zona metropolitana donde se jugará el Mundial, la misma zona donde van a caminar los turistas, donde van a instalarse las zonas de FanFest, donde van a circular las caravanas de selecciones. Detrás de cada número hay una familia que busca, madres que salen cada fin de semana a escarbar en terrenos baldíos con palas y varillas de acero buscando los restos de sus hijos, padres que pegan carteles con rostros borrosos en postes de luz que serán cubiertos por banderas del Mundial. Colectivos de familias que buscan a sus desaparecidos han dicho públicamente que no están dispuestos a que el Mundial borre de la conversación pública su tragedia. Carmen Pons, una joven de 26 años que busca a su hermano Víctor Hugo desaparecido en 2020, dijo a la AFP algo que resume la tensión entre la fiesta deportiva y la tragedia humana de forma perfecta. Creo que no hay nada que festejar. Me parece muy grotesco. En noviembre de 2025, estudiantes de la Universidad Jesuita de Guadalajara realizaron una intervención artística donde colocaron fotos de personas desaparecidas sobre una réplica del trofeo de la Copa del Mundo. Esa imagen, el trofeo más codiciado del deporte rodeado de rostros de desaparecidos, es quizás la fotografía más honesta de lo que significa organizar un mundial en Jalisco. Las autoridades de Jalisco
Antes de la muerte del Mencho, estaban más preocupadas por la posibilidad de que estas protestas de colectivos de buscadores perturbaran la imagen del Mundial que por la amenaza directa del crimen organizado. El coordinador de seguridad Roberto Alarcón habló del riesgo de manifestaciones sociales durante el torneo. Eso cambió radicalmente el 22 de febrero. Ahora el riesgo ya no es solo que las familias protesten. Es que el cártel que desapareció a sus hijos decida hacer presencia durante el evento más grande que ha tenido Jalisco en su historia. Y hay una pregunta que incomoda pero que hay que hacer. ¿Para quién se hace realmente el plan Kukulcán? ¿Para proteger a los 3 millones de turistas que van a gastar miles de dólares en Guadalajara? ¿Para proteger la imagen de México ante el mundo? ¿Para proteger la carrera política de Harfuch? ¿O para proteger a los habitantes de Jalisco que conviven con la violencia todo el año, no solo durante un mes de fútbol? Porque cuando el Mundial termine y las cámaras se vayan, los 100,000 elementos de seguridad también se irán. Y Guadalajara seguirá siendo una ciudad con 12,000 desaparecidos, con un cártel en transición y con familias que seguirán buscando en los terrenos baldíos con palas y varillas. El plan Kukulcán protege un evento. La pregunta es, ¿quién protege a la gente después del evento? Y aquí viene algo que conecta el plan Kukulcán con la estrategia más amplia de Harfuch y con su futuro político, porque este operativo no existe en el vacío. Es parte de una narrativa más grande que incluye las reuniones con la DEA y el FBI en Washington, la captura de criminales internacionales como el Lobo Menor en Polanco y el Griego en Quintana Roo, la reducción del 79% de homicidios dolosos en Quintana Roo, la Operación Frontera Norte que acumula más de 12,000 detenidos y 130 toneladas de droga decomisada, y el abatimiento del Mencho que fue, sin duda, el golpe más grande contra el crimen organizado en México en lo que va del siglo. Harfuch está construyendo un argumento integral que va más allá de la seguridad inmediata. El argumento es: México es capaz de garantizar la seguridad en cualquier escenario. Lo hemos demostrado con capturas internacionales, con cifras récord, con operativos exitosos contra los 2 cárteles más grandes del mundo. Y ahora lo vamos a demostrar con el evento más visible del planeta, la Copa del Mundo. Es una apuesta política de altísimo riesgo y con una recompensa potencial enorme. Si el Mundial transcurre sin incidentes graves de seguridad, Harfuch se habrá anotado la victoria más grande de su carrera, no solo como funcionario de seguridad, sino como figura política. Una encuesta de México Elige de diciembre de 2025 ya lo coloca como líder en preferencias para la candidatura presidencial de Morena en 2030 con un 37% en población general. Si a esos números le sumas un mundial exitoso bajo su gestión, el camino a 2030 se pavimenta prácticamente solo. Harfuch sería el hombre que mató al Mencho, negoció con la DEA, redujo los homicidios a niveles de 2015 y protegió un mundial con 3 millones de turistas sin que pasara nada. Esa narrativa es casi imbatible en una campaña electoral. Pero si algo sale mal, si un solo incidente de violencia marca al Mundial de México 2026, si un narcobloqueo paraliza Guadalajara durante un partido, si un enfrentamiento armado asusta a turistas extranjeros y las imágenes dan la vuelta al mundo como pasó el 22 de febrero, la caída será proporcional a la ambición. La responsabilidad directa recaerá sobre él. Y sus adversarios dentro de Morena, los llamados puros que ya lo comparan con Peña Nieto, tendrán el argumento perfecto para frenarlo. Eso es algo que Harfuch, Sheinbaum y todo el gabinete de seguridad saben perfectamente. Por eso el plan Kukulcán no es solo un operativo, es una apuesta existencial. Y hay un factor que nadie controla, la sucesión del CJNG. El 03, el nuevo líder, opera desde Jalisco. Los lugartenientes como el Jardinero y el R controlan territorios dentro de la zona metropolitana de Guadalajara y su área de influencia. El R específicamente controlaba las redes de extorsión a funcionarios estatales y municipales del corazón urbano de la sede mundialista. Es decir, el hombre que cobra piso a comerciantes y soborna a policías en las calles donde van a caminar los turistas del Mundial sigue operando, y las fracturas internas del cártel están comenzando, células que se voltearon.
como declaró un operador detenido conocido como El Congo en Michoacán a principios de marzo. Fuentes de inteligencia citadas por Raimundo Riva Palacio en El Financiero contemplan la posibilidad de que el CJNG se divida en dos mandos, que se repartan Jalisco, el jardinero controlando los territorios rurales y las alianzas con otros cárteles, y el R manteniendo el control urbano de Guadalajara. Si esa división se acelera durante los meses del Mundial, la violencia podría escalar precisamente cuando los ojos del mundo estén puestos en México. No necesariamente por el Mundial en sí, sino porque las disputas internas del cártel no respetan calendarios deportivos. Un enfrentamiento entre facciones rivales del CJNG en la zona metropolitana de Guadalajara durante un fin de semana de partidos mundialistas sería una pesadilla logística y mediática. Riva Palacio lo resume con una frase: demoledora. México ya tiene una guerra civil entre criminales en Sinaloa, donde el gobierno es mero espectador y no necesita una más en Jalisco, con ramificaciones nacionales a 99 días del Mundial. Pero sobre esto, dice, el gobierno no puede hacer nada. Esa impotencia declarada por uno de los columnistas más influyentes de México dice más que cualquier cifra de seguridad. Y el analista David Saucedo alertó sobre un escenario que le quita el sueño a los responsables de seguridad: el narcoterrorismo. Ataques indiscriminados contra civiles o autoridades diseñados no para ganar territorio, sino para generar terror mediático. Saucedo evoca los episodios de violencia extrema que vivió Colombia en los años 90, cuando la guerra contra los cárteles incluía bombas en centros comerciales y ataques contra infraestructura civil. Nadie está diciendo que el CJNG vaya a hacer algo así, pero la pregunta que todo analista se hace es si tienen la capacidad de hacerlo. Y la respuesta, vista la movilización coordinada del 22 de febrero en más de 20 estados simultáneamente, es que la capacidad operativa existe. Lo que está por verse es si existe la intención. El analista Marcelo Bergman, experto en criminalidad, advirtió que ante la debilidad pasajera del CJNG, otros cárteles podrían intentar arrebatarle negocios y entrar en conflicto. Y la firma de seguridad Helix, que brinda servicios de protección ejecutiva para la propia FIFA, ya había identificado como riesgo very high el entorno del Estadio Azteca en la Ciudad de México por delitos patrimoniales y vulnerabilidades de transporte. Guadalajara, según reportes de La Silla Rota, no había sido evaluada formalmente antes de la muerte del Mencho. La actualización de esa evaluación será reveladora. ¿Tú crees que el Plan Kukulkan es suficiente para contener una amenaza del CJNG durante el Mundial? ¿O crees que hay algo que no nos están diciendo? Déjalo en los comentarios. Dale like si quieres que sigamos investigando este tema. Hay otro ángulo que vale la pena explorar y que casi nadie está cubriendo con la seriedad que merece: la ciberseguridad. El Plan Kukulkan incluye vigilancia en el ciberespacio como una de sus líneas de acción, pero los detalles específicos no se han hecho públicos, y hay razones para preocuparse. En mundiales anteriores, los principales riesgos cibernéticos fueron fraudes con boletos, ataques de phishing contra turistas que buscaban alojamiento barato y hackeos a los sistemas de transmisión televisiva. Riesgos molestos pero manejables. Pero en México, el riesgo cibernético tiene una dimensión adicional que no existe en ningún otro país que haya sido sede de un mundial. Los cárteles usan tecnología ofensiva. El CJNG tiene hackers en su nómina. Eso no es especulación. Las narconóminas halladas en la cabaña de Tapalpa donde murió el Mencho incluían registros de pagos a personal dedicado al monitoreo de comunicaciones. Usan drones de vigilancia propios para rastrear movimientos de policías y militares. Monitorean frecuencias de radio de las fuerzas de seguridad. Y tienen capacidad demostrada para coordinar acciones en más de 20 estados simultáneamente usando comunicaciones encriptadas, lo que implica una infraestructura de telecomunicaciones sofisticada. ¿Qué pasaría si durante un partido en el Estadio Akron alguien lanza un rumor falso de tiroteo en redes sociales? No un tiroteo real, un rumor. Un mensaje de WhatsApp que se viraliza en segundos, un video manipulado con inteligencia artificial mostrando algo que no está pasando. El pánico resultante podría ser más peligroso que un incidente real.
Miles de personas corriendo hacia las salidas de un estadio, aplastándose en las escaleras, bloqueando las vías de evacuación. Eso no requiere una bala, requiere un teléfono celular y una cuenta de redes sociales. Y contener ese tipo de amenazas requiere una sofisticación tecnológica que va mucho más allá de poner policías en las calles o drones en el cielo. Requiere monitoreo en tiempo real de redes sociales, capacidad de desmentir rumores en segundos, coordinación con plataformas como X, Instagram, TikTok y WhatsApp, y protocolos de comunicación de crisis que funcionen más rápido que la viralización de una mentira. Eso es algo que México nunca ha tenido que hacer a esa escala. CNN publicó un análisis donde dice que la estrella de esta Copa del Mundo podría ser la seguridad más que los jugadores o las selecciones. El artículo reconoce que hay elementos de amenaza presentes, pero también capacidades desarrolladas de inteligencia como nunca se había visto en un evento deportivo. Menciona tecnología de punta para identificación de riesgos, uso de inteligencia artificial para análisis de datos, identificaciones faciales y biométricas en puntos de acceso, y señala algo que debería llamar la atención. Dice que hay muchas capacidades de las que quizás no sabremos a profundidad porque perderían su necesaria reserva. Es decir, hay una parte del Plan Kukulkan que es deliberadamente secreta. Y eso, dependiendo de tu perspectiva, puede ser tranquilizador porque significa que hay más protección de la que se ve, o preocupante porque significa que hay amenazas que el gobierno no quiere que sepamos que existen. Nathan Jones, académico especializado en cárteles, ofrece un dato esperanzador. Dice que la violencia reactiva tras la caída de un líder narco suele durar de 3 a 4 días como respuesta automatizada. Si eso es correcto y el Mencho murió el 22 de febrero, para junio esa ola reactiva debería haberse agotado. Pero Jones advierte que la incógnita real no es la reacción inmediata, sino la estabilidad de la sucesión. Si el 03 consolida su poder y mantiene la cohesión del cártel, es posible que el CJNG decida no interferir con el Mundial por una razón puramente pragmática. La violencia durante un evento global atraería una presión militar y diplomática que no les conviene. Pero si la sucesión se fractura, si el jardinero o el R deciden actuar por su cuenta, entonces los cálculos cambian. Un lugarteniente rebelde que quiere demostrar poder no piensa en consecuencias internacionales, piensa en territorio. Y la pregunta de fondo es esta: ¿puede un operativo de seguridad, por masivo que sea, contener a una organización criminal que tiene presencia en 22 estados, que genera miles de millones de dólares, que tiene drones propios, hackers en nómina, mercenarios extranjeros y la capacidad demostrada de paralizar media república en horas? El plan Kukulkan es impresionante sobre el papel. 100.000 elementos, 24 aeronaves, sistemas antidrones, barridos antiterroristas, vigilancia aérea militarizada, cooperación trilateral, 5 capas de defensa aérea, 4 anillos de seguridad terrestre, monitoreo cibernético y la unidad de élite que mató al capo más buscado del continente como fuerza de reacción. Es, sin duda, la operación de seguridad más ambiciosa en la historia deportiva de México y probablemente de América Latina. Pero la historia del crimen organizado en México está llena de planes impresionantes que no fueron suficientes. Porque el problema no es solo militar, es estructural. Es la corrupción que permite que propiedades vinculadas al narco existan a 2 kilómetros de un estadio mundialista sin que nadie las decomise hasta que una investigación periodística las señala. Es la infiltración del crimen organizado en gobiernos municipales y estatales que las narconóminas de Tapalpa empezaron a documentar con nombres, montos y fechas. Es la convivencia forzada de millones de personas con una violencia que ya no es excepcional, sino cotidiana. Es una sociedad que tiene que debatir si puede disfrutar un torneo de fútbol, mientras 12.000 personas siguen desaparecidas en el mismo estado donde se jugarán los partidos. Harfuch lo sabe. Por eso el Plan Kukulkan no es solo un operativo de seguridad. Es una declaración política dirigida a múltiples audiencias simultáneamente.
A la FIFA le dice, sus inversiones están protegidas, el torneo se va a desarrollar sin problemas. A Washington le dice, no necesitamos que manden tropas, tenemos la capacidad de proteger un evento global con nuestros propios recursos. A los cárteles les dice, durante estas semanas, cualquier provocación será respondida con fuerza desproporcionada. A la opinión pública mexicana le dice, México puede, somos un país que organiza mundiales, no un narcoestado como dice Trump. Y al propio Harfuch le dice, esta es tu prueba de fuego, tu examen final, el evento que define si eres el funcionario más exitoso del sexenio o si toda tu narrativa se desmorona por un solo incidente. Es decirle al mundo, México puede. Podemos matar al Mencho y organizar un mundial en el mismo estado 3 meses después. Podemos negociar con la DEA y el FBI y al mismo tiempo mantener nuestra soberanía. Podemos reducir homicidios a niveles de 2015 y capturar criminales internacionales y poner 100,000 elementos en 3 ciudades y hacer todo al mismo tiempo. Es una apuesta extraordinaria. La más grande que un funcionario de seguridad mexicano haya hecho en la era moderna, el 11 de junio de 2026, cuando el balón ruede por primera vez en el Estadio Azteca de la Ciudad de México para el partido inaugural de la Copa del Mundo más grande de la historia, 99,388 elementos de seguridad estarán desplegados en 3 ciudades y 7 sedes alternas. 24 aeronaves patrullarán el cielo mexicano. 33 drones vigilarán desde arriba cada estadio, cada hotel, cada zona de concentración. 188 perros entrenados olfatearán cada rincón en busca de explosivos. Los equipos QBRN habrán barrido cada instalación buscando amenazas químicas, biológicas, radiológicas y nucleares. Y los murciélagos, con sus boinas verdes y sus fusiles Mi-4, estarán listos en sus posiciones, esperando una llamada que todos esperan que nunca llegue, pero en algún lugar de la Sierra de los Altos de Jalisco, a pocas horas del Estadio Akron, el 03 también estará ahí, con su única fotografía pública, con su pasaporte americano, con su cártel en transición, con lugartenientes que aceptaron su liderazgo pero que podrían rebelarse en cualquier momento, y con la capacidad demostrada de incendiar un estado entero si así lo decide. La misma sierra donde hace 3 meses el Mencho fue abatido, el mismo cielo que pronto sobrevolará un dron Predator durante los partidos. El mismo estado donde 3 millones de turistas llegarán esperando ver fútbol, no guerra. Esa es la tensión real del Mundial 2026 en México. No es fútbol contra fútbol, es un estado contra un cártel. Con el mundo mirando, con 5.500 millones de televidentes potenciales, con la reputación de un país en juego, con la carrera política de un hombre en la balanza, y con 12,000 familias que buscan a sus desaparecidos, preguntándose si alguien se acordará de ellos cuando los estadios se vacíen y las banderas se guarden. Harfuch tiene la mano en el volante. El plan Kukulkan está activado. Los cinturones de seguridad están puestos, pero en la carretera que viene nadie sabe qué hay después de la siguiente curva. Y eso, en un país como México, es lo que más debería importarnos. ¿Tú crees que México está listo? ¿Crees que el plan Kukulkan es suficiente? ¿O crees que estamos viendo la mayor apuesta de seguridad en la historia del país con un margen de error que simplemente no existe? Déjalo en los comentarios. Suscríbete, activa la campana, dale like y no olvides el botón de hype en el celular. Nos vemos en el siguiente video.